Empezamos con el Apocalipsis de Juan y vamos de manera introductoria a decir algo sobre el género literario apocalíptico. Nosotros estuvimos hablando de la cosmovisión apocalíptica. Vamos entonces a empezar ahora con el género literario en algunas indicaciones nada más, porque el resto lo iremos diciendo a medida que vayamos presentando nuestro libro. En cuanto al modo de la transmisión de la revelación, acuérdense, ¿no?, que la palabra apocalipsis significa revelación. En cuanto al modo de esa revelación, los apocalipsis suelen utilizar el recurso de la visión, el recurso de la audición. Esto que les decía la otra vez del arrebato del autor, bueno, el viaje a otro mundo, a veces también puede estar asociado al tema de la recepción de un escrito. Cualquiera de estos elementos, de hecho en nuestro libro van a aparecer varios de estos. Y esta revelación tiene como tres dimensiones, como el fenómeno de la comunicación. Hay un emisor, que siempre es Dios, la revelación viene de Dios. Hay un mediador, que normalmente es un personaje trascendente, suelen ser ángeles. De hecho, en nuestro libro muchas veces va a aparecer Cristo en este lugar. Hay veces ya van a ver que no vamos a identificar si se está refiriendo a Cristo, si se está refiriendo al ángel, aparece confuso. Y el receptor de esta revelación, que como ya estuvimos viendo en la introducción a la apocalíptica, suele ser un seudónimo, alguien que se hace pasar por, y que normalmente es alguien que se hace pasar por alguien que en realidad vivió en el pasado. Esto en cuanto al modo de la transmisión de la revelación. En cuanto al contenido, y hay muchos motivos, por ejemplo, sucesos primordiales, ya sea de teogonías, orígenes de los dioses, o cosmogonía, el origen del cosmos, o la revelación de la ley también puede ser un motivo. La historia del mundo o de Israel como relectura del pasado, esto que hablábamos de la profecía ex eventu o la antedatación que habíamos hablado antes. Una crisis escatológica, el juicio o la destrucción de los impíos, la salvación escatológica como transformación cósmica. Pueden aparecer diversos elementos, pero siempre de este orden. Y los motivos literarios aparecen muchos y con mucha frecuencia. Los números, en primer lugar, por su valor simbólico, se usan como medida de tiempo también, ya lo vamos a ver. Los colores, también por su valor simbólico. Los animales indican personas, imperios, poderes. Digamos, nada de todos estos motivos indican lo que son en realidad. Siempre remiten a otra cosa, siempre tienen un valor simbólico. Las ciudades muchas veces remiten a otras ciudades o a imperios incluso también. El sol, la luna, las estrellas, las nubes, el cielo simbolizan claramente lo trascendente. La luz y las tinieblas, los símbolos del bien y del mal, de la verdad y la mentira. Aparecen también estereotipos míticos, como por ejemplo, en nuestro caso, la lucha entre el dragón y los ángeles. La idea de la destrucción del mundo, muy interesante esto, lo tenemos que entender en su sentido pascual. Todo lo destructivo que a veces hay en los apocalipsis no es una destrucción trágica, todo lo contrario, es la necesaria destrucción que tiene que ocurrir para que pueda sobrevenir lo nuevo. En el fondo, todos los apocalipsis, incluido el nuestro, muy por el contrario de lo que suelen suscitar, que la gente que lo lee dice, no me hablé del apocalipsis, pues me da miedo leerlo. El escrito fue hecho para todo lo contrario, fue para suscitar esperanza, para quitar el miedo. Justamente, la revelación tiene que ver con esto.
de desocultar aquellas fuerzas que por ser ocultas provocan el temor del ser humano. Todo lo contrario, todo lo contrario. Como todo está dicho en imágenes, también hay que captar la globalidad de estas imágenes, la fuerza que tienen lo que impresionan. A ver, pongo un ejemplo, ¿no? Frente al Guernica de Picasso, hay que mirarlo en su conjunto. Frente a ciertas visiones que vamos a ver en el Apocalipsis. ¿Y por qué dice Zafiro y no dice Esmeralda? No, es una pregunta que no tiene sentido, porque todos los detalles a veces no tienen que ver con un sentido oculto cada cosita. No, hay veces que lo que tenemos que hacer es dejarnos impresionar por lo impactante de la visión, por lo impactante de la escena, ¿no? La técnica del papel de calco que se suele decir. ¿Vieron la técnica del papel de calco, por ejemplo, en los libros de anatomía, que aparecen en un papel de calco los huesos y en otro que deja ver los huesos, pero aparecen los órganos? Bueno, esa técnica aparece muchas veces en el libro del Apocalipsis y en el nuestro. El tema de los septenarios, por ejemplo. Los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Y en el fondo siempre están diciendo lo mismo, pero nada más que desde otra perspectiva. El mensaje del Apocalipsis suele ser muy breve, pero dicho repetidas veces y de manera distinta. Entonces, claro, uno piensa que después de esto viene lo otro. No, no, no. Está hablando exactamente lo mismo. Y hay veces, con esta referencia que hacíamos antes, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la cosmovisión apocalíptica, que hablábamos del cielo y la tierra que están usados míticamente? En el sentido de que cielo y tierra corresponden a la misma realidad, nada más que vista desde su dimensión trascendente o desde su dimensión profana. Bueno, me estoy refiriendo a esto. En muchas oportunidades vamos a ver los mismos acontecimientos desde la tierra y los mismos acontecimientos desde el cielo. No es que se suman, es lo mismo lo que está dicho. Y así se repite. A medida que vayamos transitando el libro del Apocalipsis, me van a escuchar decir, bueno, el Apocalipsis podría haber terminado acá, porque el mensaje ya está comunicado. Y sin embargo, faltan un montón de capítulos todavía. Y otra vez, y el Apocalipsis podría haber terminado en esta otra parte, pues ya está todo dicho. Sin embargo, sigue el Apocalipsis. Bueno, esto, ¿no? Que se le suele llamar la técnica del papel de calco. Y por último, me parece fantástico. Revaloricemos lo simbólico, revaloricemos el mito, la función del mito. La función del cuento. La tenemos totalmente desprestigiada, la palabra. Casi la palabra mito, la palabra cuento la tenemos asociada a la mentira. Es un mito. Desacreditación absoluta cuando usamos la palabra. Y es el balbuceo de la filosofía. El hombre antiguo, para responder los grandes interrogantes, apelaba justamente a las narraciones míticas. Eran el modo que tenía de preguntarse las cosas existenciales. Fíjense que no hay mitos de estupideces. Miren los primeros capítulos del Génesis, que están redactados según ese género literario. Están todas las grandes preguntas ahí. Bueno, nosotros tenemos exacerbado el tema de la crónica histórica. La crónica histórica, no, porque la rigurosidad de los hechos. Sí, bárbaro. Está muy bien. Pero el alcance de una crónica histórica es mínimo. No sé si alguna vez se lo han puesto a pensar. La crónica de un accidente de tránsito. ¿Qué me cuenta? Me cuenta lo que pasó. Y aún así, es la narración que hace un observador de lo que pasó. No, digo, que sea crónica histórica no le da garantía de verdad. Digo, empecemos breve, pero digo, supongamos que visto con 14.000 cámaras y se puede llegar casi a la verdad de lo que pasó. Perfecto.
Pero me dice eso nada más. ¿Cuál es el valor del mito? ¿Cuál es el valor del cuento? Y el cuento justamente no me dice lo que pasó. Porque lo que cuenta el cuento no pasó nunca. ¿Y cuál es la grandeza del cuento? Y que me dice lo que pasa. Porque no dice lo que pasó, dice lo que pasa. Les voy a poner un ejemplo. Rápido. Pues porque a mí me parece que esto es fantástico. El relato de Caín y Abel. Es más, cuando uno hace un curso bíblico, hay gente que se decepciona cuando se entera de que el relato de Caín y Abel es un relato mítico. Bueno, o Adán y Eva, ¿no? Elegí Caín y Abel. Y se decepciona y dice, pero no es histórico. ¿Y qué valor tiene entonces? ¿Qué valor tiene entonces? Si el relato de Caín y Abel hubiese sido un relato histórico y narrara lo que ocurrió una vez, sería simplemente lo que un tal salame Caín hizo con su pobre hermano Abel, y ahí quedaría el tema. Es más, lo único que me invitaría es a emitir un juicio desde acá, desde un banquito, como diciendo, qué mal, che, Caín, mirá, por envidia, qué desastre, pobre Abel, qué culpa tenía. Y ya, no me sirve, es más, no me sirve para nada, porque a mí no me diría nada. Ahora, cuando me entero que no es un relato histórico, sino que es un relato mítico, y que me está diciendo no lo que pasó, sino que me está diciendo lo que pasa. Y cuando lo que me quiere dar a entender es que yo soy Caín y que yo soy Abel, el relato se me viene encima. El relato se me viene encima. ¿Saben cuál es el mensaje del relato de Caín y Abel? Les aseguro que con esto no estoy pretendiendo dar un golpe bajo, porque si pretendiera dar un golpe bajo me lo estaría dando a mí mismo, en primer lugar, ¿no? ¿Saben cuál es el mensaje del relato de Caín y Abel? ¿Dónde está tu hermano? Y entonces yo contesto, yo estoy en casa, en un Big Blue Button, dando clase de apocalipsis en el profesorado. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Y Dios me dice, la sangre de tu hermano está clamando desde el cielo. Yo la escuché. Dicho de otra manera, el relato me está diciendo, ¿dónde está el borracho del tercer banco del andén quinto de Constitución? Y yo otra vez digo, ¿qué sé yo? No tengo la menor idea. ¿Por qué tendría que saber de él? Eso es lo que está diciendo el relato. Estoy igual que ustedes, ¿eh? Con esto no sé qué hacer. Digo, no sé si la solución es decir, bueno, listo, cerramos la clase esta y nos encontramos en Constitución. Bueno, ahora ni siquiera podríamos hacerlo, ¿no? No sé, no sé. Ahora, lo que sí sé es que el mensaje del relato es ese. Y ese mensaje lo puede transmitir el relato gracias a que es un cuento, gracias a que es un mito. Si fuese un relato histórico, no me diría nada. No me diría nada. Bueno, ¿se entiende lo que quiero decir? Bueno, en los apocalipsis estamos llenos de símbolos. Estamos llenos de esto, llenos de esto. Por lo tanto, lo tenemos que saber leer. Por lo tanto, lo tenemos que saber leer. Genialidad, ¿eh? Genialidad. Hay que reconciliarse con el mito, hay que reconciliarse con el cuento. No sé qué nos pasó, no sé qué nos pasó como humanidad, como historia, como occidente cristiano, que un nene es capaz de escuchar la fábula de la liebre y la tortuga y darse cuenta de cuál es el mensaje.
¿Se entiende, no? Un nene chiquito. Y se da cuenta que vos no le estás diciendo que de verdad hubo una carrera entre la liebre y la tortuga. Te capta que, no hay que ser presumido, que no hay que despreciar a los demás. Te lo capta, un nene chiquito. Y nosotros estuvimos leyendo durante siglos y siglos, amén, Adán y Eva, Caín y Abel, el diluvio, la torre de Babel, como si la liebre y la tortuga hubiesen corrido una carrera alguna vez. Y nos quedamos fuera del mensaje, nos quedamos fuera de lo que querían decir. Tremendo, no, tremendo, da vergüenza. Pero bueno, por eso me siento en la obligación de aclararlo con tanta vehemencia. Vamos ahora sí entonces concretamente a nuestro libro. Usemos de todo el bagaje que tenemos. La apocalíptica es el trasfondo histórico de Jesús y del periodo apostólico. Cuando hablo de periodo apostólico me estoy ubicando entre los años 30 y los años 70. Vamos a usar la destrucción de Jerusalén como franja, como bisagra, entre lo que vamos a llamar después el periodo subapostólico. Nos situamos acá, del 30 al 70. Considerar a la apocalíptica como el trasfondo histórico de Jesús nos da una visión bien concreta y seguramente distinta de la habitual. ¿Acerca de qué? Acerca de la visión del reino que tenía Jesús, acerca de su lucha contra los demonios, digamos, mucho más simbólico que otra cosa en la línea de lo que estábamos hablando, de su identificación ni más ni menos que con el título Hijo del Hombre, que fue el título más preciado por él, las veces que él más se refiere a sí mismo, se refiere como el Hijo del Hombre, del sentido de sus parábolas y del sentido que dio ni más ni menos que a su muerte y su resurrección. Todo esto nos lleva a tener que considerar un acercamiento muy profundo entre, por un lado, el movimiento de Jesús, la tradición sinóptica y el Apocalipsis de Juan. Empezar a buscarle como los puntos de contacto. Otra de las claves de interpretación del Apocalipsis es su relación con la profecía cristiana primitiva y con el movimiento apostólico, especialmente el paulino, especialmente con Pablo. En los orígenes del cristianismo, el movimiento profético y el apocalíptico son convergentes. Está clara la cercanía que hay entre Pablo y el Apocalipsis también. Hay grandes diferencias teológicas y literarias, pero hay una continuidad. En Jesús y en las primeras comunidades cristianas hay una síntesis entre la profecía y la apocalíptica. En los escritos paulinos, de hecho, existe una fuerte dimensión apocalíptica y en el Apocalipsis de Juan hay un serio reclamo de ser una profecía cristiana. Aparecen muchas veces como intercalados, no sé si diría mezclados, pero sí intercalados. Demos un paso. Vamos al periodo subapostólico, a mirar un poquitito más el periodo subapostólico. Ubiquémoslo entre los años 70 y principio del siglo II, 120 después de Cristo. Dato importantísimo, Jerusalén fue arrasada. Desapareció la iglesia madre de Jerusalén, entonces. Los apóstoles a esta altura ya murieron todos. Se hace cada vez más crudo, cada vez crece más el enfrentamiento entre el movimiento cristiano naciente y la sinagoga.
Se hace necesario poner por escrito la tradición. Es el tiempo en el que nació el Nuevo Testamento, ni más ni menos. Y representa un tiempo de institucionalización de la Iglesia. Bueno, en este contexto es cuando se va a escribir el Apocalipsis. Con los antecedentes que vimos recién de la época apostólica, pero la época subapostólica, va a ser la época de la redacción del Apocalipsis de Juan. Podemos hablar de corrientes cristianas en este periodo subapostólico. Y podemos, a la hora de simplificar, hablar al menos de 4 cristianismos en esta época. Hay claramente un cristianismo judío, ¿sí?, de los judíos convertidos, que obviamente van a conservar la riqueza de la tradición judía. ¿Qué representantes tenemos en escrito? Sin duda, Mateo, Evangelio de Mateo, y sin duda, Carta de Santiago. Son como los 2 más claros, digamos, no los únicos, pero los 2 más claros. Después está el cristianismo helénico, muy influido por los gnósticos en general. Los oponentes van a ser la primera carta a los Corintios, Filipenses, Colosenses, las pastorales, incluido el Apocalipsis, ¿no? Serán atacados fundamentalmente por Pablo, Marcos, la tradición del discípulo amado. ¿Qué van a proponer? Por un lado, la teología de la cruz, Pablo y Juan, y por otro lado, la teología del martirio, el Apocalipsis. Tercera posibilidad, la cristiandad temprana. ¿A qué le llamamos esto? Y a los distintos modelos de institucionalización que empiezan a aparecer en esta época. ¿Presentes en dónde? En las cartas pastorales, en las cartas más tardías atribuidas a Pablo, el libro de los Hechos, Mateo, también acá, metámoslo, primera carta de Pedro. Representa que este movimiento y una desescatologización del cristianismo. La fe se va convirtiendo cada vez más en doctrina, ¿sí? Y la escatología también se va convirtiendo más en doctrina. Fíjense cómo terminó llegando a nosotros la salvación del alma individual. Esto no es gratuito, ¿eh? Que en toda nuestra querida Argentina, en los lugares más inhóspitos, te encuentres cuando vas de viaje a visitar el país, en cada pueblo, la cruz que en el palo transversal dice salva tu alma. Y bueno, ¿qué querés? Eso viene marcado a fuego desde hace mucho. ¿Y qué tiene que ver con esto? Con la deshistorización de la fe. Una fe que pasa por... Adelante. Se da una progresiva acomodación con el poder político, que es el único modo de ser institución. Si no, ¿quién te banca? Segunda carta de Pedro, como padre el pastor de Hermas, por ejemplo, digo por poner ejemplos concretos, ¿no? Y la cuarta nos interesa especialmente, ¿no? El cristianismo apocalíptico, representado por ¿quién? Marcos, la fuente Q, en especial Marcos 13, ¿no? Bueno, Marcos 13, Mateo 24, 25, los discursos escatológicos o apocalípticos de los evangelios, ¿no? Pablo, especialmente 1 Tesalonicenses, 1 Corintios 15, capitulazo sobre el tema está el credo de Pablo ahí, fundado sobre el tema de la resurrección, y cuando habla de y cómo resucitan los muertos, ¿sí? Romanos, especialmente los capítulos del 1 al 8, y también los escritos de tradición paulina, ¿no? 2 Tesalonicenses, Efesios, la carta de Judas, bueno, distintos elementos, pero elementos, no podemos hablar de escritos en general. Hacia fines del siglo I, entonces, principios del siglo II, representan 4 tipos diferentes de cristianismo, al igual que cuando hacíamos la presentación, ¿se acuerdan?
decíamos, a veces tenemos una imagen ingenua del judaísmo, como que fuese monolítico, un solo, y en realidad había un montón de judaísmos. Bueno, ya lo vimos esto, ¿no? Y el movimiento de Jesús nació como un judaísmo más. Bueno, no es de extrañar que habiendo surgido el cristianismo, y pase lo mismo, y haya habido al principio diversos cristianismos. Nacimos en pluralidad, gente. Después nos llegó la época de la hegemonía y terminamos siendo monolíticos. No lo fuimos en el origen. Y nos cuesta hacerlo, obviamente, por la libertad y la riqueza que tiene el mensaje sobre el cual está apoyado, que es ni más ni menos que el Evangelio, ¿no? Otro tema. Se lo dejamos a otras materias. Eso, que lo vean. Estas corrientes o estos cristianismos terminan identificándose finalmente en sus extremos con las herejías que conocemos por los tratados, por los distintos tratados teológicos, ¿no? Que ya las conocemos de cristología, de misterio de Dios. El cristianismo judío derrapó, digamos, se fue al pasto con el ebionismo, que venía de Ebión, pobre, ¿no? Fieles a la ley de Moisés, reconocían en Jesús al Mesías, pero no su divinidad. Una de las herejías que fue descartada. Bueno, ni que hablar, el cristianismo helénico, el gnosticismo, ¿no? Con su fuerte dualismo, esa salvación como un ascenso en el conocimiento, un espiritualismo exagerado, etcétera, etcétera, ¿no? El cristianismo apocalíptico, y también se le va a ir la mano con lo que fue el montanismo, que venía de tal Montano, ¿no? Con un discurso con la parucía como muy presente, como muy, muy inminente, ascetismo extremo entonces, porque estamos en los últimos tiempos, bueno, que también fue descartado. Y con la cristiandad temprana, esta que habíamos definido como estos intentos de institucionalización, y acá no tenemos herejía porque fue la que prevaleció. Entonces, claro, pero si tuviéramos que leer el extremo de esto, y el autoritarismo, sin ningún lugar a dudas, tendríamos que considerarlo así, ¿no? Se baja línea y bueno, claro, sí, lógico, se ordena todo cuando hay alguien que baja línea y pone los puntos y dice, esto empieza acá, termina acá y acá, listo, se armó el cuadradito y acá estamos, estos somos. Bueno, listo, correcto. Por eso es que esta no tiene herejía, para poner al lado. Vamos a algunos rasgos literarios de nuestro libro. Desde el título, bueno, se define como Apocalipsis, la revelación esta que decíamos, ¿no? Que compete solamente a Dios. La mayor parte de los símbolos que aparecen están tomados de la tradición profética. Frecuentemente el autor describe su libro como una profecía. Ya habíamos dicho algo de esto, cuando estábamos hablando de la apocalíptica, ¿no? Ya de entrada, capítulo 1, versículo 3, feliz el que lee, feliz el que escuche las palabras de esta profecía, y tengan en cuenta lo que está escrito en ella, las dos dimensiones, una profecía que está puesta por escrito. Bueno, esto se repite, capítulo 19, capítulo 22, varias veces en el capítulo 22, está presente permanentemente. El autor pretende dar a entender que pertenece a la tradición profética. El Apocalipsis aparece entonces como una auténtica profecía del Nuevo Testamento. Y fíjense además que tiene mucho de género literario epistolar. De hecho, arranca de esa manera y concluye de esa manera. En el capítulo 1, versículos 4 al 6, y el capítulo 22, versículos 22-21, tienen forma de carta. Y bueno, y ni que hablar los capítulos 2 y 3, conformados exclusivamente con las 7 cartas a las famosas iglesias estas del Asia Menor. Alguito del tema del autor. Ya sabemos, la tradición más antigua, Justino e Ireneo,
metían a todos los escritos de Juan en una misma bolsa. Ahora, a la hora de mirar un poquito con lupa, y casi diría que ni siquiera con lupa, vamos a ver algunos indicios. En ningún otro lugar del Nuevo Testamento, vamos con los indicios positivos primero, en ningún otro lugar del Nuevo Testamento aparece la expresión Cordero para referirse a Jesús que no sea en el Evangelio de Juan y en el Apocalipsis. Es cierto, se usan dos palabras griegas distintas, pero que indican lo mismo. Amnos es la palabra que se usa en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 29 y versículo 36, mientras que arnión es la palabra que se utiliza en el Apocalipsis. 28 veces aparece la expresión Cordero en el Apocalipsis. La expresión palabra de Dios también. Juan 1, 1 y versículo 14, ¿no? Las dos están en el prólogo, ¿sí? En el versículo 1 del prólogo y en el versículo 14 del prólogo, y en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículo 23. La noción de la esposa o la novia como pueblo, identificado con el pueblo de Dios, ¿no? Concretamente, aparece solo en Juan 3:29 y aparece en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21 y en el capítulo 22, y en varias oportunidades. La expresión agua viva, que aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 10, ¿se acuerdan? En el diálogo con la samaritana, y en el capítulo 7, versículo 38, también. Y aparece, obviamente, en el libro del Apocalipsis también, ¿no? En el capítulo 7, en el capítulo 21, en el capítulo 22. El texto de Zacarías 12:10, sí, como cita, ¿no? Bueno, aparece en Juan 19:37 y en Apocalipsis 1:7. Y por último, la idea de la ausencia de templo. ¿Se acuerdan en el mismo diálogo con la samaritana? En el capítulo 4, versículo 21, cuando la samaritana le pregunta, ya habíamos hablado de esto, ¿no? Como queriendo decir Jesús, son mediaciones, el templo no. Bueno, la misma noción, o equivalente si se quiere, aparece en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis, donde en la Jerusalén celestial no hay templo. ¿Sí? En la Jerusalén celestial no hay templo. Interesante, parece la comunidad de Qumran. La comunidad de Qumran justamente no había referencia al templo, estaban muy enojados los de Qumran con lo que pasaba en el templo de Jerusalén, concreta y simbólicamente, ¿no? Las dos cosas. No nos olvidemos que justamente la comunidad de Qumran se ubica en un lugar de espaldas a Jerusalén. Tremendo, ¿no? Simbólicamente eso es buenísimo, buenísimo. Bueno, estas son las cosas que tienen en común. Entonces uno estaría tentado a decir, pero entonces, vamos a ver las diferencias. El lenguaje. El Evangelio de Juan es un evangelio, un lenguaje sencillo, pero correctísimo. El autor del Apocalipsis piensa en hebreo, en arameo, y escribe en griego. Medio tarzanesco, por decirlo de alguna manera, ¿no? La escatología de Juan es recontra presente, pero recontra presente. El que cree tiene ya la vida eterna. Pentecostés ocurre en el momento en el día de la resurrección. La fusión del Espíritu Santo, no Pentecostés, digo. Usted me entiende. Es recontra presente. Y la escatología apocalíptica, bueno, no tiene más remedio que ser una escatología futura, ¿sí? Aunque viene, todo, no voy a negar todo lo que ya dijimos, pero digo, hay elementos importantísimos de Juan, no cositas aisladas, importantísimos. El creer, el tema simbólico del mundo, la verdad, la luz y las tinieblas,
el amor. El mandamiento nuevo. Todo esto que acabo de nombrar, totalmente ausente en el libro del Apocalipsis. Totalmente ausente en el libro del Apocalipsis. Qué difícil, qué difícil. Bueno, ya saben cómo son las hipótesis. Se habla de una escuela joánica, de un movimiento joánico que podría tener origen en la comunidad del discípulo amado, si es que el discípulo amado existió, si no es una figura simbólica. Bueno, la misma mano que escribió el Evangelio, o las mismas manos que escribieron el Evangelio, no fueron las que escribieron el libro del Apocalipsis. En eso estamos de acuerdo. Y en lo otro que estamos de acuerdo, que ya lo diremos en su momento, que a priori, el autor del Evangelio de Juan, ese que se identifica, el autor del Apocalipsis de Juan, ese que se identifica, yo, Juan, me encontraba exiliado en la isla de Patmos, clarísimamente, no tiene ningún interés que lo confundan con los apóstoles. Porque de hecho, cada vez que habla de los apóstoles, habla de tercera persona del plural. Habla de ellos, los apóstoles. En ningún momento habla de nosotros. Con lo cual, la estructura del libro del Apocalipsis, como siempre, hay distintas hipótesis sobre las posibilidades de estructura del texto, como pasa con todos los libros. Yo quise tomar la de Richard porque me parece realmente interesante el planteo que hace. Hago una breve introducción y vamos a describirla. No contiene una visión de la historia ni cronológica ni como historia de la salvación, según él. Su contenido es más bien escatológico. Hay una interpretación profética de la situación presente de la comunidad cristiana. Esto aparece con mucha fuerza. El tiempo actual está considerado como kairos. Sería el tiempo corto que queda antes del final. Esto que aparece tan repetido de lo que va a suceder pronto. La intervención de Dios pone fin entonces al poder del mal e inaugura el reino de Dios. Esta sería la dinámica. La estructura gira en torno al presente y no en torno al fin de los tiempos, como habitualmente ocurre en las lecturas fundamentalistas, ¿no? Que parece que el Apocalipsis está hablando del futuro. No. De ninguna manera. El Apocalipsis está hablando del presente. Del presente. Esto es interesantísimo. Entonces, a partir de ahí, él va a reconocer una estructura concéntrica. Fíjense qué interesante, ¿no? Al prólogo y saludo de los primeros versículos, se corresponde el epílogo, capítulo 22, versículos 6 al 21. Del capítulo 1, versículo 9, al capítulo 3, versículo 22, está lo que él llama la visión apocalíptica de la iglesia, que consiste en un juicio en su iglesia, juicio en el más lindo sentido de la palabra, ¿no? Que es emitir, bueno, ¿qué es el contenido de las cartas? En realidad, si ustedes lo ven, está la visión inaugural en el capítulo 1 y después ya entramos en el capítulo 2 y capítulo 3, que es donde están las cartas. Juicio en ese sentido, de hablar de ellas, emitir juicio acerca del comportamiento que tienen ellas. Cuando las cosas no están bien, pero las cosas que están bien se alaban. Por eso no está considerado necesariamente como crítica, ¿no? Que a veces nosotros asociamos la palabra juicio solo a crítica, ¿no? Y que se corresponde con el capítulo 19, versículo 11 al capítulo 22, versículo 5, con la visión apocalíptica del futuro, que es ya no en la iglesia, sino el juicio en la humanidad y en el cosmos. Se amplía el horizonte. Del capítulo 4, versículo 1, al capítulo 8, versículo 1, viene lo que se llama la visión profética de la historia, que se inaugura, capítulos 4 o 5, con una gran liturgia introductoria. Bueno,
Esto está en paralelo con el capítulo 17, versículo 1 a 19:10, que sería la otra versión de la visión profética de la historia, y que termina con una gran liturgia conclusiva. Fíjense, están en paralelo las dos cosas, no solo temáticamente, sino como están ordenadas. Del capítulo 8, versículo 2 al capítulo 11, versículo 19, tenemos el septenario de las trompetas, que tiene una particularidad, que ese septenario de las trompetas claramente es una relectura del Éxodo, al igual que el capítulo 15, versículo 5 al capítulo 16, versículo 21, que es el septenario de las copas, que de la misma manera es una relectura del Éxodo. En el capítulo 10, versículo 1 al 11:13, lo que sería entre la sexta y la séptima trompeta, en ese caso, se describe la acción de los profetas y de los testigos. Ya esto después vamos a aclarar todo, ¿eh? Acá es para que se vea simplemente el paralelo. En la contrapartida, en el capítulo 16, versículo 13 al 16, igualmente, ahora entre la sexta y séptima copa, lo contrario, la acción de los espíritus demoníacos. ¿Qué queda en el medio de todo, de esta gran estructura concéntrica? Capítulo 12, versículo 1 al 15:4. Lo que dijimos antes, la comunidad cristiana y las bestias. O sea, que lo que está recuadradito ahí. En este contexto de juicio se juega el tiempo presente. El kairos, donde la comunidad vive su testimonio en medio del mundo. Genial, ¿eh? Genial. Una estructura, la vamos a ir reconociendo a medida que vamos a ir haciendo el desarrollo del libro del Apocalipsis. Empezamos entonces ahora, tengan el cuadrito en un costado y en la otra mano tengan la Biblia, porque no vamos a hacer ni más ni menos que empezar a hacer la lectura del libro del Apocalipsis con el comentario